¿La vas a dar de pie o sentada? De pie. De todas formas, tienes el mando que puedes hacer. Bueno, está bien. Vamos a esperar un momentito. Muy bien. Si quieres, siéntese algo. Buenas tardes por segunda vez a todos. Tengo el honor de presentar a quien ya conozco de los años, la sexta vez. Al poner, don Javier Sánchez Gómez. Formación: coronel del ejército de Reyes, diplomado de Estado Mayor, diplomado en defensa nuclear, biología y química en Alemania, diplomado en metodología de investigación, máster en relaciones internacionales por el Royal Colegio de Defensa de los Estudios de Londres, máster en alta gestión de recursos por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de Madrid, máster en seguridad y defensa por la Universidad Complutense de Madrid. Experiencia: piloto de más de 5.000 horas de vuelo. En aviones de ataque y transporte, representante de España en el programa del avión Euroflip para la protección biológica y química de piloto y el avión. Es que está aquí, representante en España de la OTAN para la defensa nuclear, biológica y química, director del Instituto Internacional de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, Italia, consultor internacional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y El Salvador, profesor personalizado del Príncipe Don Felipe de Borbón, por motivos profesionales acreditados en 23 países, 14 de ellos durante la conflicto armado: Afganistán, Bosnia, Croacia, Filipinas, Guatemala, Irlanda del Norte, Kirguistán, Kosovo, Macedonia, México, Perú, Siria, Uzbekistán y Turquía. Consejero de Defensa en las embajadas de España, Italia, Albania, Malta, Serbia y Montenegro, y impartido conferencias en universidades y centros militares en 24 países: Afganistán, Albania, Alemania, Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Malasia, Malta, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, Serbia y Sudáfrica y Suiza. Condecoraciones: está en posesión de 12 condecoraciones nacionales extranjeras, entre las que destacan 4 medallas al mérito militar aeronáutico, con carácter extraordinario, comendador de la Real Orden San Agustín, caballero de la República Italiana y la medalla del Orgullo Ajana. Publicaciones: pertenece a la Asociación Nacional de Escritores Militares y tiene publicados los libros como autor y es coautor en 21 de las colecciones, 24 títulos y publicaciones periódicas, 2 publicaciones en formato digital, una tesis y 4 monografías. Actividad actual: profesor permanente de la Escuela Superior del Aire, profesor del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja, profesor de la Escuela Nacional de Protección Civil, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para la discusión del DIH, Instituto Internacional de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Mi coronel, ¿qué falta aquí ya? Ya no, había que verlo otro año. Es que lo que sí es importante es que ya no es príncipe de Asturias, sino que es el rey de España, ¿no? Pero también muy importante lo que se ha hecho a través de la vida, porque en esos 5.000 vuelos ha llegado
sobre todo al rey, ¿no? Bueno, al rey es que fui un profesor personal. Personal, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Estas amables palabras. Yo no sé hasta qué hora tengo. Hasta las 8. Hasta -5, ¿qué -5? 9 menos 5, muy bien. Bueno, pues nos toca hoy hablar de esto de la resolución de las controversias aplicando el derecho internacional. Por si acaso alguien tiene interés, este sería mi correo electrónico, por si quieren hacer alguna consulta, una consulta concreta. Digo esto porque hace unos meses de una conferencia en Sevilla dije lo mismo en la Facultad de Derecho, y al volver a Madrid una universitaria pues se descolgó con 18 preguntas, y que aún no se trata de que yo les haga el trabajo eso que tienen que hacer, sino si tienen una duda pues encantado de resolverla, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las controversias en las relaciones internacionales, cómo entiende Naciones Unidas las controversias, qué tipo de controversias hay, el problema de la indefinición de la guerra. Antes estaba escuchando esta interesante exposición sobre eso, el trabajo que tienen que hacer, del terrorismo. Es que vengo así uniforme porque, bueno, ya llevo 4 horas hoy y vengo de la escuela de guerra del ejército, y salió el tema del terrorismo. El problema del terrorismo es que desde el año 57 Naciones Unidas intenta definirlo y no ha encontrado una definición. Por supuesto que cada uno de los países tenemos nuestra propia definición de terrorismo, pero no existe una definición internacional, ¿no? Lo digo porque muchas veces, decimos, es que el derecho internacional tenía que hacer esto o lo otro, y el derecho internacional está en mantillas. El derecho internacional prácticamente se puede decir que ha nacido con Naciones Unidas. Entonces, pues bueno, en 70 años son muy pocos para ningún tipo de normativa. Probablemente dentro de 200 años el derecho internacional el derecho internacional se verá con otra perspectiva, y existirá no solo la Corte Penal Internacional como ahora existe, sino que habrá pues también un organismo ejecutivo para llevar a la Corte a los delincuentes. Aquí pues ahora no existe y no es obligatorio para todo el mundo, y en fin, que hay problemas. Pero ya lo dijo Bismarck cuando hablaba de la realpolitik, que la política real pues a veces difiere de lo que nosotros nos gustaría que fueran las cosas. ¿Cuáles son los antecedentes en la resolución de conflictos? Porque bueno, ha sido siempre una preocupación internacional. Otra cosa es el éxito que haya tenido, ¿no? El derecho a la guerra y el derecho para la paz, y las medidas de Naciones Unidas entre las controversias. Bueno, si nosotros, el triángulo de las controversias pues tiene 3 lados, ¿no? Un lado es la acción desencadenante. La acción desencadenante para una controversia pues puede ser obviamente armada, puede ser diplomática, puede ser económica, puede ser financiera, puede ser económica, no sé si lo he dicho. Entonces, bueno, pues las armadas están muy claras, las diplomáticas, pues yo creo que también hay estos ataques que pueden empezar en Naciones Unidas, pero también pueden ser bilaterales. Y lo mismo sucede con las económicas. Ahora estamos viviendo este descenso del precio del petróleo, pues no deja de ser pues una controversia dentro de las relaciones internacionales. También ocurre el lado financiero. El otro día vi que China tenía, me parece que dijeron 2,3 billones de dólares, que si le saca al mercado de golpe, pues no cabe duda que afectaría mucho al valor del dólar. Aunque también pues más cercano está, bueno, como he estado en 22 ocasiones en Colombia, conozco bastante bien el conflicto armado. Ahora están en unas conversaciones en La Habana. Es que ha llegado ayer de Bolivia y está en Colombia también. Y entonces uno de los problemas que están surgiendo es el blanqueo de dinero. Porque claro, si las FARC van a ser después legales, pues ¿qué van a hacer con la cantidad de millones de dólares que tienen? Pues es probable que se blanqueen, pero el riesgo está en que pueden aprovechar otros grandes del narco para incorporarse en esa vía de blanqueo del dinero, y pueden aflorar muchos millones que pueden afectar sin duda al dólar, ¿no?
Bueno, pues si hay una acción, obviamente siempre hay una reacción y hay un escenario en el cual se está desarrollando. Ese escenario obviamente es el afectado, si hay un problema es en ese país, pero también hay un escenario próximo que solo por el mero hecho de una cercanía, la distancia, afecta, pero también puede haber una cercanía en la historia, ¿no? Hay un problema en Timor, pues afecta desde luego a Portugal, pero si afecta a Portugal va a afectar a todos los que pertenecemos a la Unión Europea. Y también hay un escenario inmediato. El inmediato es el fronterizo, y el próximo, pues bueno, que puede ser, como acabo de decir, pues por eso, por razones históricas, por razones de vecindad o por razones también de dependencia tecnológica o de dependencia financiera o lo que sea. Y por último está la reacción adoptada. La reacción adoptada, pues obviamente, por un lado está la doméstica, el país tiene derecho a hacer su primera reacción, si existe también la posibilidad de la alianza. Cuando habrán oído hablar, y si no hablamos un poquito, de lo que se llama la seguridad colectiva. La seguridad colectiva, cuando sale la Carta de Naciones Unidas, en la que se prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, se contempla la posibilidad, obviamente, de la autodefensa como primera excepción, pero también se contempla la posibilidad de que esa autodefensa se amplíe. ¿Y quién la amplía? Pues o bien con coaliciones o bien con alianzas. Estas dos, coaliciones y alianzas, es lo que se llama como seguridad colectiva. ¿Cuándo es una coalición? Cuando se genera a partir de la controversia. ¿Cuándo es una alianza? Cuando ya estaba antes. Por ejemplo, la OTAN es una alianza porque existe sin necesidad de que nos hayamos tenido que enfrentar a un enemigo. Mientras que cuando se fue a recuperar Kuwait por la invasión de Irak, se constituyó pues una coalición de 33 países que específicamente fue para eso, para recuperar Kuwait. A partir de ese momento se deshizo la coalición, ya no nos hemos vuelto a reunir ni para celebrar nada, porque eso se empezaba y se terminaba en esa actividad. Y también existe una posible, no solo alianza, una defensa de los aliados, sino que también podría ser internacional. Y no solo como colectiva, como esta coalición que yo les apuntaba, sino, saben ustedes que Naciones Unidas, no sé en qué artículo, si tienen interés lo busco, pero lo pueden encontrar ustedes en la carta, puede exigir a los miembros de Naciones Unidas adoptar beligerancia ante una situación. Esta es una de las razones en la que Suiza ha tardado en entrar. Si Naciones Unidas se constituye en el 45 y Suiza entra en el 2001, pues eso, sumen los años, se ha tardado en entrar, pues eso, 60 años casi, ¿por qué? Porque afectaba a su neutralidad. Es decir, y es la razón de que el Vaticano hoy en día sea miembro observador de Naciones Unidas, pero no miembro de hecho. ¿Y por qué? Pues porque llegado el momento puedes perder tu neutralidad, porque te lo exige el Consejo de Seguridad. Bueno, pues todo esto se tiene que desarrollar dentro de una normativa internacional y también hablan de la comunidad internacional. El problema de hablar de la comunidad internacional, como ustedes saben, es que la comunidad internacional no tiene teléfono. O sea, yo no puedo marcar un número donde me digan comunidad internacional, dígame. O sea, podremos leer en los periódicos la comunidad internacional tenía que hacer esto y lo otro, pero es que la característica de la comunidad internacional, en el supuesto de que existiera, es que todos los estados somos soberanos, y como somos soberanos, somos independientes y podemos decidir una opción u otra. Tan solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede vincularnos con sus resoluciones. Pero incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es el representante de la comunidad internacional, no solo porque no está la Santa Sede, es que tampoco está Taiwán, es que, bueno, que hay organismos, que por ejemplo el mismo Palestina, que es observador, que tampoco es miembro y probablemente pues mientras esté Israel pues es difícil que lo sea. Vamos a ver un poco cómo es la confrontación internacional de intereses. Existen fundamentalmente dos elementos. Uno es la disputa y otro es la controversia. ¿De qué depende? De la intensidad de violencia que se genere. Estamos hablando entre dos países.
La disputa, bueno, pues acaba, normalmente en el tiempo suelen ser permanentes, porque no suele haber ni disputas ni controversias puntuales, en el sentido de que finalizan en un espacio corto de tiempo. Las disputas y las controversias, porque si fueran sencillas de resolver, no se llamarían así. Entonces la disputa da lugar al litigio, y el litigio pues probablemente pueda dar lugar, si los dos quieren, al Tribunal Internacional de Justicia. ¿Cómo considera Naciones Unidas para poder identificar si estamos en un litigio, si estamos en una tensión o estamos en una crisis? Para Naciones Unidas, cuando existe un litigio es porque hay sobre un elemento cualquiera, sobre unas aguas, sobre un territorio, normalmente suelen ser sobre áreas geográficas, bien mares o bien tierra, ¿no? Cuando hay intereses diferentes. Es decir, que pues está clarísimo que hay intereses diferentes, pero un ejemplo muy claro es el que tenemos nosotros pues con Portugal, ¿no? O Portugal con nosotros, por las Islas Salvajes. Todas las Islas Salvajes, como ustedes saben, están al norte de las Islas Canarias, no aparecen en la Constitución de Portugal, y Portugal en un momento dado empezó a reclamar las aguas de las Islas Salvajes. Como las Islas Salvajes no están en este momento, ni yo creo que nunca, han estado, solo tienen un faro, son unos peñascos, ¿no? Nunca ha estado habitada, pero claro, es una disputa que permanece en el tiempo, porque afectaría a las aguas nuestras que están al norte de Lanzarote, ¿no? Cuando ya entramos en la controversia, es decir, que el problema se agudiza, la disputa también, como en este caso, se puede minimizar, pues porque estamos hablando de Portugal y de España, que los dos somos de la Unión Europea, que los dos somos aliados en la OTAN, y entonces de alguna manera eso queda como más amortiguado. En cambio, cuando estamos hablando de la tensión, es que entre dos países existen intereses opuestos sobre algún elemento. Y cuando hablamos de la crisis es que existen intereses incompatibles. Y no es que Naciones Unidas haya querido jugar con la terminología. ¿Cuál es la diferencia entre intereses opuestos e incompatibles? Pues intereses opuestos es que se entiende que puede llegar a haber una mediación o un arbitraje, es decir, se sientan en una mesa, uno cede, el otro cede y llega a un acuerdo. Mientras que cuando los intereses son incompatibles, esta es la radicalización del problema, que Naciones Unidas ya prácticamente lo da por perdido. Sobre todo también lo ve porque suele sacar muchas resoluciones, y si esas resoluciones no se cumplen, dice, pues aquí poco hay que hacer. ¿Por qué le interesa esto a Naciones Unidas? Pues curiosamente le interesa por motivos presupuestarios. En Naciones Unidas existen tres fondos: uno que es el ordinario, pues para pagar la electricidad en los locales, para comprar edificios; otro que es el operacional, para las operaciones de paz; y otro que es el voluntario. Entonces, tanto en el operacional como en el ordinario nos aplican a todos los países una fórmula, y de esa fórmula se deduce cuánto tenemos que pagar, pagamos y se acabó. El voluntario, como su propio nombre indica, pues el país que quiere abona y el que no. Concretamente, dos organismos importantes que dependen del voluntario son los dos altos comisariados, uno el de los refugiados y otro el de los derechos humanos. O sea que para los refugiados o para los derechos humanos los países dan si quieren, y si no quieren no dan. ¿Por qué digo esto? Pues porque el fondo operacional, es decir, el que va a llevar las operaciones de Naciones Unidas, se hace obviamente de un año para otro, y se hace en función de la situación que tienen en ese momento. En ese momento, pues si hay abiertas 27 operaciones de paz, pues Naciones Unidas ve cuáles van a terminar el año que viene. ¿Por qué habla de la tensión y de la crisis? Pues porque cuando está hablando de una crisis es la antesala del conflicto armado, y entonces, aunque no haya un conflicto armado potencial o abierto, ellos llaman potencial en Naciones Unidas cuando hay menos de 1000 muertes, y abierto cuando hay más de 1000 muertes, y entonces preparan, por así decir, el presupuesto, no por así decir, sino que reservan una cantidad de fondos para el supuesto de que la situación se deteriore y pueda degenerar pues en un conflicto armado, ¿no?
Bueno, pues un ejemplo, como antes decíamos, de los diferentes sería Portugal y España. Un ejemplo de los intereses opuestos, pues lo tenemos entre Bolivia y Chile. Cuando pierde Bolivia la salida al mar, pues es una cosa que la siguen manteniendo y que sigan reclamándola. Y un ejemplo de los incompatibles, pues lo tenemos pues Israel y Palestina. Ha habido muchas resoluciones por parte de Naciones Unidas y bueno, pues eso está enquistado, ¿no? Entonces decíamos que tanto el litigio como la tensión como la crisis, el primero que debe actuar es Naciones Unidas. Lo que ocurre es que si bien en el primer caso, primero y parte del segundo, pueden terminar en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Aprovecho para decirles una cosa, cuando no es bueno decir el Tribunal de La Haya. Muchas veces se dice, y los periodistas también lo dicen, ¿y por qué? Entre otras cosas porque en La Haya hay muchos tribunales, no solo que puede haber, por ejemplo, el de la Yugoslavia, ¿no? Que no pinta nada en La Haya, pero está ahí en La Haya, pero hay dos que concretamente, además por las siglas, se parecen, que uno es el Tribunal Internacional de Justicia y el otro el Tribunal Penal Internacional. Como tienen dos siglas iguales, pues mucha gente lo junta. Obviamente son muy distintos porque el penal es para personas, mientras que el Internacional de Justicia es para países. Lo que pasa es que el Tribunal Internacional de Justicia, bueno, la Corte Internacional de Justicia, que también se llama así, para juzgar tienen que ponerse de acuerdo los países. Es decir, no sería razonable que Portugal nos llevara al Tribunal Internacional de Justicia por las Islas Salvajes si España no había aceptado el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. O sea, el Tribunal Internacional de Justicia o la Corte Internacional de Justicia trabaja on request, es decir, cuando ya los países le han dicho queremos que haga un dictamen sobre esto y lo que haga le vamos a hacer caso, ¿no? Porque si no ni trabaja, ¿no? Bueno, y en el segundo caso, pues lo normal es que eso degenere en conflicto armado. Bueno, ahí tenemos una serie de... cuando estamos... la definición de guerra, hemos dicho que, bueno, o conflicto armado, la palabra es curioso porque... después de que cae el muro de Berlín, ya la palabra guerra prácticamente no se usa y solo lo usan los medios de comunicación. ¿Y para qué usan los medios de comunicación? Pues para impactar, para buscar algo que transmita que es muy importante, muy grave, ¿no? Entonces guerra contra el hambre, guerra del agua, guerra contra el terrorismo, guerra santa, todo ese tipo de cosas. Claro, después no es de extrañar que si estamos hablando de guerra antiterrorista o guerra contra el terrorismo, y yo soy, bueno, no sé si le conocen, que soy muy joven, yo soy de Juana Chaos, pues de Juana Chaos, cuando cae aquí delante del Banco de España en el año 87, dice, yo, pues como había guerra, pues si hay guerra, yo me acojo a los convenios de Ginebra, yo soy guerrillero y entonces pues me tienen que aplicar los convenios de Ginebra, soy prisionero de guerra y a mí solo me interrogan los militares. O sea que a veces el empleo inadecuado de los términos, cuando los términos tienen una significación, pues puede tener obviamente repercusiones indeseables. Bueno, pues ha habido esa serie de señores que hablan de la guerra. ¿Y por qué hablan de la guerra? Bueno, pues porque no hay una definición de guerra. No hay una definición. Este señor, este catedrático alemán, el Christian Tomusak, pues dice que cuidado donde ponemos el listón para que haya guerra, para decir de aquí para arriba es guerra o de aquí para abajo es guerra. ¿Por qué? Porque si yo pongo el listón pues muy bajo, quiere decir que va a haber muy pocas ocasiones en las que haya guerra. Entonces, resulta que están metidos dentro de lo que sería el derecho internacional humanitario, que sería el derecho de la guerra, pues la delincuencia común, el crimen organizado, el narco, el terrorismo y también pues lo de los señores de la guerra, aunque probablemente los señores de la guerra estarían bien metidos. ¿Qué ocurre si yo pongo el listón demasiado alto? Pues si pongo el demasiado alto, resulta que van a estar dentro de los derechos humanos algo que debiera estar dentro del derecho internacional humanitario, como son las víctimas en los conflictos armados, como los heridos, enfermos, náufragos, etcétera, o también las víctimas de los conflictos armados, como podrían ser, pues a lo mejor desplazados o en algún caso los refugiados.
Si queremos saber lo que es guerra, pues hay que ir a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, en este caso, obviamente lo daría la Corte Penal Internacional, pero todavía no ha dado nada. Lo que sí tenemos, que ha habido 2 sentencias, uno para el Tribunal de la Yugoslavia y otra para el Tribunal de los Crímenes Cometidos en Ruanda. En el primer caso fue en esta sentencia cuando se estaba juzgando a Duško Tadić, y en la segunda fue cuando estaban juzgando a Cayeso, ¿no? Ahí, no sé si eran las fechas, uno ha sido en el 97 y otro en el 98. ¿Qué dicen estos tribunales cuando consideran que existe un conflicto armado? Pues un conflicto armado, en un caso dijeron que la violencia, en los 2 casos dijeron que la violencia tenía que ser armada. O sea, no vale cualquier tipo de violencia, sino que tiene que ser armada. Con respecto al tiempo, pues prácticamente, emplearon una terminología similar. Uno es prolongada y otro es dilatada. ¿Qué se podía buscar de matiz? Pues que el prolongada es que está durando más de lo que en principio debía de haber durado esto. Tengan en cuenta que cuando se habla por ejemplo, de motines, o cuando se habla de disturbios o tensiones internas, eso no entra dentro del conflicto armado, ¿no? Aunque hubiera violencia armada. En la estructura es que no se moja el Tribunal de la Yugoslavia, y el otro dice que el que esté enfrente tiene que ser un grupo armado organizado, ¿no? No dice cuánta entidad tiene que tener ese grupo, si son 30 o 3.000 personas, y tampoco dice el tipo de organización, no exige que tenga un Estado mayor, sino pues que tenga una mínima estructura. Curiosamente, lo mismo pasa con el crimen organizado. El crimen organizado, pues hay una serie de elementos que ha determinado la Unión Europea, de los cuales hay 4 que tienen que cumplir siempre, y el otro hay 2. Lo digo esto porque es que esta mañana dando clase me preguntaron que por qué habrán leído esto que no sé cómo decirlo, este problema que con los Pujol han llegado a decir que es crimen organizado, ¿no? Y entonces es que en la Unión Europea da 11 características y exige que 4 las cumplan siempre, y después de las otras 7 permite que cada país escojamos 2. Y entonces, aunque nosotros hayamos escogido 2 distintas obviamente a los Países Bajos, si alguien un delincuente español cumple esos 6 requisitos, en los Países Bajos le considerarían como crimen organizado, porque pertenecemos a la Unión Europea. Y por último, el escenario es o bien el Estado contra un grupo armado, o bien un grupo armado contra un grupo armado, que lo hemos visto, pues por ejemplo, en el caso de Colombia. Y cuando ya se habla en Ruanda, fíjense ustedes que da un salto bastante cualitativo y dice que le da lo mismo que el conflicto armado sea internacional o no sea internacional. Vamos a cómo empieza esto del arreglo pacífico de las controversias. Yo no sé si prefieren que deje al final un tiempo para preguntas o abrirlo desde ya. ¿Queréis preguntar? Bueno, pues si quieren, en cualquier caso dejaremos 10 preguntas para los remolones, 10 minutos, pero en cualquier momento me pueden interrumpir, porque pues a lo mejor lo dirijo más hacia donde a ustedes les interesa. Vamos a ver un poco cómo ha sido la secuencia del arreglo pacífico de las controversias, ¿no? La primera manifestación es en 1874, que para algunos es el inicio del derecho internacional. El zar Alejandro II organiza la conferencia de Bruselas. ¿Y qué se habla en la conferencia de Bruselas? Pues se va a hablar de una serie de cosas, de prisioneros de guerra, de las leyes y uso de la guerra, se va a hablar también del problema de la ocupación, pero se habla por primera vez del arreglo pacífico de los problemas entre estados, que va a ser después la base para después de cuando se constituya la Sociedad de Naciones.
En 1899 se celebra la primera conferencia internacional de paz, esta preconizada por el zar Nicolás II. Fíjense ustedes, quizá en esta primera conferencia era donde se tenía que haber definido la guerra, y no definieron la guerra pues porque, no sé, consideraban que era obvio. Si todo el mundo, claro, hay que tener en cuenta en qué fecha estamos, y en la fecha en la que estamos, pues la guerra era el enfrentamiento entre dos países, y ¿para qué vas a definir lo que era la guerra? Porque todo el mundo lo sabía. La guerra ha ido evolucionando, y bueno, pues a lo mejor el que alguien se preocupara, vamos, no alguien, sino el que hubiera un acuerdo internacional en la definición de la guerra sería interesante. ¿Y por qué sería interesante? Pues ya saben ustedes que la aplicación del derecho de la guerra es solo si hay guerra, y si no, ese derecho estaría en el cajón, con lo cual lo único que habría encima de la mesa serían los derechos humanos, que eso, pues bueno, coarta mucho la actividad militar. Y entonces aquí se habla de un tribunal de arbitraje. Bueno, ya saben ustedes la diferencia que hay entre mediación y arbitraje. Mediación es que, bueno, yo busco el acuerdo entre dos personas, y el arbitraje, si ellos no se ponen de acuerdo, pues soy yo el que decide, ¿no? Bueno, pues aquí se habla del tribunal de arbitraje y exhorta para que resuelvan pacíficamente los problemas que existan. En 1907 se celebra la segunda conferencia internacional de paz de La Haya. Si se fijan, los tres primeros pasos han sido organizados por los rusos, por los zares rusos. En este caso es Nicolás II, y bueno, pues se había demorado un poco porque se iba a haber celebrado antes, pero concretamente en 1905, pero en 1905, como estaban en guerra Rusia y Japón, pues esa es la razón de que se demora 2 años más. Ahí se vuelve a hablar de la ocupación, que ya se había hablado antes, de la neutralidad. La neutralidad, supongo que lo saben, pero por recordarlo, la neutralidad se basa en 2 principios. El principio de imparcialidad, es decir, lo que doy con la mano derecha lo tengo que dar con la mano izquierda. Si España se declara neutral en un conflicto armado entre Portugal y Argelia, pues lo que le da a Argelia le tenía que dar a Portugal para cumplir el principio de la imparcialidad. Y el segundo principio es el de no acción hostil institucional. Es decir, que el Estado no lleva a cabo ninguna acción hostil contra ninguno de los dos, porque entonces perdería su neutralidad, ¿no? Y yo les quería hacer una pregunta, ya que no me hacen ustedes. Vamos a suponer, en este caso, España se declara neutral en el conflicto armado entre Argelia y Portugal. España, como saben, compra gas a Argelia. Obviamente, Argelia, con el dinero que recibirá de España, le va a ayudar a su esfuerzo de guerra. ¿España puede seguirle comprando gas a Argelia y ser neutral? No. O puede, o qué, o no, que no qué, o no pierde la neutralidad. ¿Cómo? ¿Perdón? Es decir, que puede seguirlo comprando. Claro, efectivamente. Efectivamente, porque ¿por qué nos vamos a morir de frío los españoles, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Qué pasaría si durante este conflicto armado en el cual España se ha declarado neutral, pues una serie de madrileños y tal atacan la embajada de Portugal aquí en Madrid? ¿Estamos perdiendo la neutralidad? ¿Por qué? Porque no actúa en nombre del Estado, sino que Eso, exactamente. Sí que nos podrían acusar de falta de previsión, porque si sabemos que aquí vamos a suponer que existiera una animadversión o tal, entonces, bueno, pues quiere decir que el ministro del Interior no se ha ganado bien el sueldo. Existe una posibilidad en la cual el Estado puede llevar a cabo una acción hostil institucional y no pierde la neutralidad. ¿A alguien de ustedes se le ocurre? O sea, hay una excepción. Hemos quedado que el Estado, en el momento que cometiera una acción hostil institucional, perdería su neutralidad. Pero a pesar de eso... ¿No reconocer un Estado, la independencia de un Estado de nueva creación, por ejemplo? No, en este mismo ejemplo que estamos hablando,
Portugal contra Argelia, y en un momento dado España usa la fuerza contra uno de los dos, usa la fuerza institucionalmente, y a pesar de eso no pierde la neutralidad. Pues fíjate, es precisamente para mantener la neutralidad. O sea, hemos quedado que por el principio de la proporcionalidad tengo que dar a uno lo que le doy a otro. Vamos a suponer que Portugal utilizara el espacio aéreo español para atacar a Argelia. Nosotros se lo tenemos que impedir, y probablemente con la fuerza. Pero aunque tú llevaras a cabo una acción de fuerza y que derribaras un poco lo que ha pasado con el avión ruso en Turquía, lo que pasa es que eso ha sido un poco dudoso, lo veo yo como piloto. Pues eso, hombre, el piloto no tiene por qué equivocarse, pero el que te metas 3 kilómetros en el territorio enemigo, pues 3 kilómetros son 20 o 22 segundos, ¿no? O sea que en fin, que te derriben por eso es curioso. Pero existe esa posibilidad para... En un momento dado, durante la guerra del Golfo, Hussein de Jordania dijo: si cualquier avión israelí que me sobrevuele, le derribo. Tenía su derecho. Lo que pasa es que al mismo tiempo tenía que haber dicho: y cualquier avión iraquí que me sobrevuele, le derribo, por el principio de la imparcialidad. Bueno. Y hablando de la neutralidad antes admitía adjetivos, ¿no? O sea que yo podía ser neutral militarmente, pero podía apoyar económicamente o diplomáticamente. Ahora no tiene adjetivos. O eres neutral o eres beligerante. Y lo mismo, la beligerancia tampoco tiene adjetivos. Cuando empieza la guerra de Malvinas y Estados Unidos dice que va a apoyar logística e informativamente al Reino Unido con información satelital, ya era beligerante. O sea que teóricamente y legalmente, más que teóricamente, Argentina podría haber atacado a los Estados Unidos y no estaría cometiendo un acto de agresión. ¿Por qué? Pues porque el otro ya era beligerante. O sea que no vale decir yo soy beligerante hasta aquí, que eso sí que existió incluso avanzado el siglo XX. Pero sí. Creo que un buen ejemplo de lo que está comentando es, por ejemplo, la posición oficial de España ante la Segunda Guerra Mundial, que la posición fue, digamos, pendular, oscilante, es decir, oscilante inicialmente neutralidad, pero después pasó a la evolución hacia la no beligerancia, ¿no? por una intervención militar puntual durante la campaña de Rusia. Sí, y curiosamente hay una anécdota de Churchill y Franco, que Churchill le llama a Franco y le dice: ¿España es beligerante o neutral? Y entonces Franco dijo eso que ha dicho usted: España no es beligerante. Y le dijo Churchill: no me diga lo que España no es, dígame lo que España es. Porque, claro, al ser un gallego, perdón, no me meto con los gallegos, pero si te dicen España es beligerante o neutral, pues tienes que decir o soy o esto. De decir no soy beligerante, no, eso porque el que no es beligerante es neutral. Y dice, claro, si usted es neutral, pues no envíe tropas, no del wolframio, no sé qué, tal. Y si es beligerante, pues mañana le ataco, porque no hay, o sea, ahora no hay término medio. Pero efectivamente al principio del siglo XX sí que se admitía internacionalmente matices en la beligerancia. O sea que yo podía votar o presionar con mis embajadores por un país, o podía apoyarle con instructores o no sé qué, siempre y cuando no mandase allí gente armada a primera línea. Pero en segunda sí que podía haber, ¿no? Y ahora desde luego está claro que no hay ningún motivo. 5 minutos. ¿Pero no me habías dicho que hasta menos 5? Sí, hasta menos 5. Ah, Los señores son todos... ya me quiere echar el pater. Hemos empezado a menos cuarto, ¿no? No, empezamos a menos 5. Bueno, perdón. Media hora. Los 10 últimos para preguntas. Muy bien. Bueno, acabo enseguida.
Bueno, ya saben ustedes que Naciones Unidas pues tuvo un padre, ese padre fue la Sociedad de Naciones, y la Sociedad de Naciones, que surge después de la Primera Guerra Mundial, pues una de las cosas que hablan especialmente del Tribunal de Arbitraje. Y el Tribunal de Arbitraje, que está en el artículo 12 de la Constitución de la Sociedad de Naciones, lo que buscaba precisamente era evitar esa escalada en la violencia para que las controversias se resolvieran de una manera más pacífica. En el año 28 sale, este es un punto clave dentro del derecho internacional, que es el pacto Bryan-Kellogg. Este pacto Bryan-Kellogg, que inicialmente era entre dos estados, como ahí ven, que era Francia y Estados Unidos, después se apuntan 13 estados y llega a haber hasta 63 estados. Y teniendo en cuenta que estamos hablando en el año 28, pues 63 estados constituían un importante número del mundo civilizado, ¿no? Bueno, pues aquí no solo se habla de algo muy importante, que va a ser el crimen de agresión, sino que después se va a hablar de la renuncia a la guerra. Y la renuncia a la guerra quiere decir que tienes que hacer todos los medios por tu cuenta antes de llegar a esa rotura de hostilidades. Con respecto a la agresión, es un elemento importante. El crimen de agresión es precisamente por el que se les juzga a los alemanes en Nuremberg. La agresión se entiende por crimen de agresión el llevar a cabo en una situación de paz una acción militar, y como consecuencia de esa acción militar esa paz se ha truncado y se ha transformado en guerra. Bueno, pues es un crimen que ahora teóricamente lo vería la Corte Penal Internacional, aunque todavía no se ha dicho cuántos años le meterían a uno por el crimen de agresión. Bueno, en el año 33 ahí está el Tratado de Londres, que está hecho entre Jorge V y Stalin, y hay avanzan más y definen lo que es la agresión y condenan la agresión. La agresión va a ser un elemento clave. Ahora lo estamos viviendo en la Corte Penal Internacional. De agresión, pues obviamente se calificó a Saddam Hussein cuando invadió Kuwait, pero también se le llegó a calificar de agresión por parte de Chávez y por parte de Correa. Correa es el presidente de Ecuador y Chávez el de Venezuela, cuando llevan a cabo una operación Colombia que se llamaba la operación Fénix, que está, pues en realidad era unos 500 o 600 metros pasado la frontera de Ecuador, o sea, dentro de Ecuador. Y como lo llevaron a cabo fuerzas militares colombianas dentro del territorio de Ecuador, pues Chávez lo acusó de casus belli y de agresión. Otros también podían considerar como agresión cuando se lleva a cabo el ataque a Osama Bin Laden, porque obviamente estaba en Pakistán y Pakistán no estaba en guerra con Estados Unidos, ¿no? Y por último, pues ya viene Naciones Unidas, y Naciones Unidas en la Carta tiene todo un capítulo dedicado al arreglo pacífico de las controversias. Y después tiene el artículo 2, que es que condena el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Por qué les pongo esto? Pues bueno, no es que esté defendiendo mi puesto de trabajo, pero hay mucha gente que dice que las guerras pues existen porque existen los militares. Yo creo que las guerras empezaron antes de que hubiera militares y seguirán aunque desaparezcan los ejércitos. Miren, en el año 45 hemos dicho que sale la Carta de Naciones Unidas, sale el artículo 2. En el artículo 2, concretamente en el artículo 2.4, dice: está prohibido hacer uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Es más, no dice hacer uso de la fuerza, dice hacer uso o amenazar con hacerlo. Incluso el amenazar con hacer uso de la fuerza ya está prohibido. Entonces hubo gente muy ingenua. Estamos hablando, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba muy contento, y ya creían que iba a haber paz para todos los siglos, ¿no? Bueno, pues el Instituto de Estocolmo para la Búsqueda de la Paz, el Instituto Internacional, el SIPRI, todos los años elabora un libro que, pues salen los conflictos que ha habido el año anterior, salen los acuerdos internacionales que han firmado los países, los tráficos, o mejor dicho, los comercios de armas, etcétera, etcétera. Y en el año 2015
Es decir, cuando no, después de que ya han pasado 70 años desde que sale Naciones Unidas, que no iba a haber más conflictos armados, pues ha habido 127 conflictos armados, 26 millones diferentes, obviamente, los conflictos armados, 26 millones de víctimas, ha habido 80 países involucrados y en este momento que estamos nosotros hablando hay 34 sitios en el mundo donde se están matando, ¿no? Y de esos 34 sitios hay 3 que son conflictos armados internacionales, 11 son no internacionales, ya sé que CANI significa no sé qué en los polígonos, y 20 conflictos armados internacionalizados. ¿Qué es un conflicto armado internacionalizado? Un conflicto armado internacionalizado es aquel que era no internacional y que en un momento dado ha venido un tercero o bien a apoyar al grupo armado o bien a apoyar al gobierno o bien 2 terceros que uno apoya al grupo armado y otro al gobierno, con la complejidad que eso hace para aplicar la ley. Con una aplicación que ha hecho el SIPRI, pues ha visto que en estos 70 años que no iba a haber conflictos armados, ha habido solo 20 días de paz en el mundo, 20 días de paz. Y pongo esto también, antes decían en mi currículum, soy delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja no es una ONG, no es una Cruz Roja, es una organización privada suiza y y mira mucho la peseta, mira mucho el franco suizo. Pues a pesar de eso, hemos quedado que hay 34 conflictos armados y ahí vemos que es el despliegue del CICR 12, 25, 59, 58, 67. En este momento el CICR, si lo estaba ahí apuntado, no lo veía. En este momento hay 67 partes del mundo donde hay el Comité Internacional Cruz Roja. El Comité Internacional Cruz Roja, a diferencia de las Cruces Rojas Nacionales, las Cruces Rojas Nacionales se dedican a las víctimas generadas por fenómenos naturales. El SIDA, un huracán, el hambre, analfabetismo, lo que sea. Mientras que el Comité Internacional Cruz Roja se dedica solo a la protección de las víctimas en los conflictos armados. Si mañana no hubiera conflictos armados en el mundo, el CICR tendría que cerrar porque no tendría trabajo, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, habiendo 34 sitios en el mundo, el CICR tiene 67 delegaciones. ¿Y por qué tiene 67? A pesar de que cuida mucho los gastos, porque entiende que en esa diferencia, esos 33 más, son sitios donde antes hablábamos que son de tensión o de crisis, que en cualquier momento pueden degenerar en un conflicto armado y para no caer como un paracaidista llegan antes para establecer contacto con las autoridades, con los militares y, llegado el caso, poder atender a las víctimas. Esto es otro, como ahí ven, pues esto es una fuente del Instituto Internacional para los Estudios Estratégicos y este lo saca cada 2 años y, para que veamos un poco la realidad de la guerra, ¿no? Y ahí aparece el número de conflictos y abajo el número de muertes. Y si se fijan, pues curiosamente en el 2010 eran 55 y en el 2011 son 51, pero han pasado de 49.000 víctimas a 110.000 víctimas. O sea, habiendo menos conflictos armados, sube el número de víctimas. En el 14 bajan los conflictos armados, sube el número de víctimas y en el 16 han subido, pero también han subido las víctimas. Nos queda todavía 20 minutos, ¿no? Bueno, entonces el derecho de la guerra lo que busca, por un lado, es... el derecho a la guerra, aquí las preposiciones son importantes, el derecho a la guerra que surge con Naciones Unidas, lo que busca es que no haya conflictos armados. Y lo primero lo hace con este artículo 2 que decíamos, punto 4, ¿no? En el capítulo 1. Que condena el uso de la fuerza, con lo cual ya aparece que sea la guerra legal o guerra ilegal. El agresor es ilegal y el que se defiende es legal. Las excepciones ya les hemos hablado de la autodefensa y también, existe otra excepción y es cuando está en riesgo la paz o seguridad internacional. El problema de cuando está en riesgo la paz o seguridad internacional es quién es el oráculo que dice que determinada situación en el mundo pone en riesgo la paz o seguridad internacional. Pues solamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El problema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya saben ustedes que son 15 miembros, hay 5 y 5.
5 que están siempre, 5 que han entrado el año pasado y 5 que han entrado este año, como es el caso de España. ¿Por qué hay 5 del año pasado y 5 este año? Pues porque cada año solo cambian 5, no cambian 10. Y en Naciones Unidas existen dos tipos de votos, dos tipos de votaciones, ¿no? Las votaciones de procedimiento, que se llaman de procedimiento, o las votaciones de no procedimiento. El problema es, ¿qué hace falta para que una votación de procedimiento salga adelante? 9 votos. ¿Qué hace falta para una votación de no procedimiento salga adelante? 9 votos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la segunda, en la de no procedimiento, entre los que votan que no puede haber ninguno de los 5 permanentes, que es lo famoso del veto. Es decir, que podría haber 14 votos afirmativos y uno que no, y sería suficiente para que eso no siguiera adelante. Uno de los problemas de Naciones Unidas es que no existe un listado donde uno pudiera meter el problema y que saliera votación de procedimiento. Es decir, que a veces hay discusiones para saber si la votación que se va a hacer es de procedimiento o no de procedimiento. Como las discusiones siempre se aclaran con un voto, para saber si una votación es de procedimiento o de no procedimiento hay que votar. Pues esa votación es de no procedimiento. Parece un juego de palabras. Vamos a suponer que estamos aquí los 15 de Naciones Unidas, sale un problema, alguien de ustedes dice hay que ir a Sierra Leona porque aquello está deteriorando, eso puede afectar la paz de Sierra Leona. Muy bien, empezamos a discutir, yo digo que sí, yo digo que no, a votar. Y cuando digo que voten, porque estoy presidiendo yo, cualquiera de ustedes que no tiene por qué ser uno de los permanentes, levanta la mano y dice, bueno, esta votación que vamos a hacer es de procedimiento o de no procedimiento. Y empiezan a discutir. Hombre, de procedimiento porque esto es igual que cuando fuimos a Timor, no sé qué. Y hace otro, pues no es de procedimiento porque en Sierra Leona hay diamantes y esto pues cambia. Bueno, pues a votar. Fíjense ustedes que no vamos a votar si vamos o no a Sierra Leona. Vamos a votar si la votación de Sierra Leona es de procedimiento o no procedimiento. Y ahora viene cualquiera de los 5 grandes y ese vota que no es de procedimiento y ya no se sigue. ¿Y por qué no se sigue? Porque ahora que está habiendo menos vetos que había cuando había los 2 bloques, es porque los vetos son de pasillo. O sea, ¿para qué vamos a votar si este ya lo va a vetar? Y entonces, como no se vota, eso no tiene desgaste en los periódicos, porque la que se ha votado era de procedimiento o no procedimiento. Y además, para el público en general, pues tampoco ni se entera y así van las cosas. Pero bueno. Pero ya sé que la gente podría decir pues que se mejore en Naciones Unidas. Yo siempre digo que eso es como las lentejas, hemos entrado sabiendo lo que había allí, ¿no? De todas maneras, si se puso esto es porque se creyó que una resolución que no tuviera el apoyo de los 5 grandes difícilmente se iba a cumplir, ¿no? Bueno, o sea que por un lado, yo no sé si esto tiene puntero. ¿Tiene puntero? ¿Sí? Pues no sé. Bueno, muy bien. Ahí lo ven ahí. Primero pones difícil que se lleve a cabo la guerra, diciendo si lo haces así va a ser una guerra ilegal. En el segundo caso, evitas el fenómeno con el arreglo pacífico de las controversias, sobre todo en la tensión y en la crisis. Pero incluso, aunque hubiera un conflicto armado, Naciones Unidas no tira la toalla, intenta también arreglar, ya pacíficamente no lo puede hacer, pero intenta arreglar el conflicto armado. Y por último, reacciona ante el fenómeno. ¿Y cómo reacciona ante el fenómeno? Pues fíjense ustedes, Naciones Unidas va a actuar según haya peligro para la paz o seguridad internacional, según haya amenaza a la paz o seguridad internacional, o según haya ya agresión a la paz o seguridad internacional. Lo que pasa es que volvemos a esa votación de Naciones Unidas que obviamente está muy politizada. Alguno diría, bueno, pues mejor que se decida en la Asamblea. La Asamblea es que no tiene peso. La Asamblea es lo más democrático que hay, pero claro, en el momento que San Marino tiene el mismo peso que Estados Unidos, pues la cosa no tiene mucho éxito.
Vamos a, desde el principio todo el mundo ha querido acabar con la guerra, claro, es decir, no a la guerra, pues no a la guerra, no al hambre, no si yo también me apunto, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, pues es una realidad como antes hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrentan con este no a el derecho contra la guerra? Pues tiene tres patas, ¿no? Por un lado tiene el derecho humanitario, es decir, que va a velar por las víctimas de la guerra. De eso hablaremos el próximo día. Por otro lado tiene el derecho contra los criminales de guerra, que va a intentar disuadir que los actores en un conflicto armado eludan la ley, y por otro lado tiene el derecho para la paz. El derecho para la paz se va a dedicar fundamentalmente a las armas. El derecho humanitario tiene a su vez tres patas: el derecho internacional humanitario, que cuida a las víctimas dentro de los conflictos armados; el derecho internacional de los derechos humanos, que cuida a las víctimas antes y después del conflicto, e incluso durante el conflicto con lo que se llama el núcleo duro de los derechos humanos; y el derecho internacional para los refugiados. Y después el derecho para la paz tiene cinco patas. La primera pata es de reducción. ¿Qué significa reducción? Bueno, pues está clarísimo, que si yo tengo tantos misiles, bajar el número de misiles. Esto se da fundamentalmente bilateral, de manera bilateral, entre los dos grandes, entre Estados Unidos y Rusia, con las conversaciones START y con las conversaciones SORT, pero también puede haber acuerdos multilaterales, como tenemos el FACE en Europa. Pero eso es reducción. Ahora, si hay reducción, también hay limitación. Es decir, que se pone un tope de armas. Ya aquí ya no te digo que elimines armas, sino que no construyas más de este número, ¿no? Un ejemplo son las conversaciones SALT, ¿no? Que están dedicadas a armas estratégicas, ¿no? Y el SALT, la L es precisamente limitation, ¿no? Y otro caso es de la protección. ¿Protección de qué? De áreas. Está protegida la Antártida, está protegido los fondos marinos, está protegida la Luna, está protegido el ultraespacio, pero también hay zonas del mundo, como puede ser por el Tratado de Tlatelolco, Sudamérica, o Rarotonga, el Pacífico, pues que entonces que están desnuclearizadas. Teóricamente allí no debe haber armamento nuclear. Todas estas cosas son por seguridad, pero hay dos por humanidad, que una es la de restricción de armas. Es decir, porque si yo les preguntara a ustedes, ¿las armas napalm están prohibidas? Pues no, están restringidas, ¿no? ¿Y por qué están restringidas? Yo he lanzado armas napalm, no contra objetivos en entrenamiento, pero si lo lanzas en entrenamiento es porque lo tiene España, y si lo tiene España es porque no está prohibido. Ahora, tú no puedes lanzar un arma napalm contra civiles, ni contra un objetivo militar rodeado de civiles, o un objetivo militar en un bosque, a no ser de que haya aprovechado el bosque para mimetizarse. En fin, hay unas restricciones, ¿no? ¿Iba a decir algo? Concretamente es la Convención de 1980. Hay una convención de 1980 sobre armas convencionales, que una es las napalm, otras son los residuos que se dejan en la guerra, otras son aquellas armas que al entrar en el cuerpo humano pueden dejar partículas indetectables por el microscopio. Van tres, que me quedan dos. Otras son las armas trampa y otras son las armas láser diseñadas para provocar ceguera. Si son diseñadas para otra cosa se pueden utilizar, pero si las diseñas ya expresamente para provocar ceguera, están prohibidas. Ojo, están prohibidas para el país que quiere, porque si yo les pregunto, ¿están prohibidas las minas? Pues es probable que me digan que sí, para nosotros los españoles, pero si yo estuviera en Estados Unidos me dirían pues no, o en China me dirían que no, o en India me dirían que no. O sea que es que en este caso son armas que tienen unas restricciones. Y estas restricciones, bueno, pues pueden ser, como hemos dicho,
restricciones por el objetivo que ataco, como podían ser el napalm, y otras restricciones pueden ser por el arma en sí, como por ejemplo las municiones de racimo. Las municiones de racimo no todas están prohibidas curiosamente las españolas, pero las alemanas no están prohibidas, o sea que sí. Las fabricamos fundamentalmente en Zaragoza, Istalaza. Pensaba que era en Castellón, pero nosotros las vendimos a los israelíes cuando el asesinato de Hariri, nosotros nos tuvimos vendido. Probablemente, yo eso no sé. Lo que sí sé es que cuando España, porque ahí no, cuando estuve visitando estaban tan enfadados que no me hablaron de los negocios anteriores. Pero cuando España ratifica el convenio este de Dublín de municiones de racimo, los de Istalaza tenían dos pedidos muy importantes, y uno era para Arabia Saudí y el otro para Finlandia. Y entonces, como España lo ratificó sin ningún tipo de reservas, se quedaron agarrados a la brocha, porque no, o sea que, y ese pedido lo vamos a tener que pagar ahora a todos los españoles, porque, o sea, España se podía haber incorporado a ese acuerdo internacional y decir, bueno, y empieza a cumplir dentro de un año. Porque Colombia o Francia, cuando han entrado en la Corte Penal Internacional, han dicho, y yo me apunto ahora, pero empieza a aplicarse dentro de 7 años. Lo puedes hacer, que para eso eres soberano. Pero como España entró de la noche a la mañana, pues entonces eso hizo que las fábricas de armas, concretamente esta, a lo mejor hay más, pero la desconozco, esta, que era la más importante, pues tenía una producción muy importante que se ha quedado en el suelo, ¿no? Sí, 5 minutos, muy bien. Una pregunta, ¿qué se ha hecho con esas armas al no venderse? ¿Qué ha hecho Istalaza? No sé, las habrá destruido, porque es que no las puedes vender. Es que la convención es tan restrictiva que ni las puedes vender, ni puedes abrir una sucursal en un país que no lo hubiera ratificado, ni puedes exportar tu tecnología, es que no puedes hacer nada, ¿no? O sea que las habrán tenido que destruir. O sea, aparte de toda la producción, también creo que... Destrucción. Hombre, la destrucción cuando no es lo mismo una mina que cuando la has plantado, pues levantarla. Aquí, si todavía no está montada el arma, porque está el explosivo por un lado y los otros componentes por otro, destruirlo pues es más, por lo menos es menos peligroso y entonces es más fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Estamos sobrecompensando con los carros combate, porque nosotros la vendemos mucho a Arabia Saudí. Carros combate, por ejemplo, somos nosotros los que le vendemos a Arabia Saudí. Sí, pero es que los carros de combate solo nos afectan a nosotros en Europa por los acuerdos FAGE, que tienes que tener un número determinado, pero la venta la puedes hacer así. Y como me había dicho 5 minutos, me quedan 3, pues quiero poneros una... Sí, secretaria, que hizo 5 minutos. ¿Se ha equivocado o qué? No, las mujeres nunca se equivocan. De manera muy rápida, las medidas que tiene Naciones Unidas, tiene unas medidas preventivas antes de que ocurra algo, y es lo que hemos hablado, este derecho para la paz, el desarme, la prohibición, la protección, la limitación, están todas contempladas en el capítulo 6 de la Carta, ¿no? Tiene unas medidas previas que son las diplomáticas para intentar que no haya escalada de la violencia. Hay unas medidas alternativas que son políticas o administrativas, como puede ser ruptura de comunicaciones, ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura incluso financieras, ¿no? Hay unas medidas finales que son militares, que están contempladas ya en el capítulo 7, y después están estas medidas, otras policiales, que están en el 6,5, que obviamente no existe, el capítulo 6,5. Esto lo dijo el secretario general de Naciones Unidas cuando empezaron las operaciones de paz. Entonces serían de mantenimiento de la paz, consolidación de la paz o establecimiento de la paz. Estas no están contempladas en la Carta, pero obviamente se pueden deducir del prólogo. Y entonces lo vamos a dejar aquí. Si tenéis una pregunta rápida y yo la sé, pues la contesto.
vemos, me parece, la semana que viene. Bueno, si hay alguna pregunta, yo la sé, que queda. Con arreglo a Cristina quedan todavía 4 minutos. Sí. Eso es un poco injusto, ¿no? Bueno, de entrada, el armamento nuclear no está prohibido, ¿no? Y entonces existe el Tratado de No Proliferación Nuclear. El Tratado de No Proliferación Nuclear fue un invento de los holandeses. Y lo que pretendían los holandeses era eliminar el arma nuclear del mundo. Y lo redactaron así. Pero entonces ese tratado, que era un borrador, empezó a pasar por las cancillerías y todo el mundo se iba metiendo mano. Un artículo, una preposición. ¿Y en qué acaba el tratado? En que los que tenían armamento nuclear habían seguido teniendo y los que no teníamos armamento nuclear no teníamos acceso a él, que es lo más injusto, ¿no? Entonces, por eso, cuando había el problema de Corea y Irán, el malo de la película era Irán. ¿Y por qué era Irán? Porque Irán había sido Estado parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que Corea no había sido nunca. Entonces a Corea no le podías exigir que no tuviera armamento nuclear, sencillamente porque ha dicho a mí necesito ese tratado. Pero Irán había sido Estado parte del tratado y en un momento dado dice me voy. Entonces cuando dicen me voy, los países le dicen que dé razones, que no tenía por qué dar razones, porque si tú no das razones no te piden razones para entrar, ¿por qué te van a pedir razones para salir? Y entonces las que dio, pues consideraban la comunidad de los fuertes que no eran suficientes. Y por eso hubo ese boicot que ahora se ha metido la mano porque entra por el lado. De hecho, hay un artículo no escrito que para entrar en la Unión Europea tienes que ratificar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Con España tuve un detalle, porque Felipe González dijo que no lo quería hacer previamente, pero lo hizo enseguida. O sea que le dejaron primero entrar y después firmar para que no pareciera que entrábamos por el lado. Hemos entrado, claro. Por eso Alemania conjuntamente son restricciones y sin embargo se crean almacén de residuos nucleares de Europa. Sí, pero es que los residuos nucleares pueden afectar a lo que se llama ahora las bombas sucias, pero el armamento nuclear necesitas enriquecerlo, ¿no? Vale. Entonces, sí, efectivamente nosotros tenemos una central nuclear que podía enriquecer, pero hemos querido abandonar esa vía, ¿no? Sí. ¿Alguna más? Pues nada, que vaya muy bien, hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Está cortado aquí? Ah, que estaba cortado ahí. Funciona, ¿no? Sí. Pero estaba cortado. Sí, estaba cortado. Claro. Muy bien, ¿no? No que ponerle los bloques coordinados, pero que se nada, un reparto de las asistencias. Vale, sí, ahora termino. Pues sí, buenas noches. Son los dos últimos esta semana sí, la semana que viene. Y luego que nos volvemos a incorporar en abril ya, el primer lunes de abril. De todas formas, ya te digo, lo tengo puesto en la... O sea, que lo has mandado, te lo he ido a mandar por ahí, ¿no? He puesto, ya te digo, los días que tenemos clase de febrero. De nada. Está ahí.
sobre el bloque de la pregunta. Por tirar el agua. ¿Qué tal os ha gustado esta? Sí, sí. A mí me ha gustado pues, saber las distinciones entre uno y otro. Y la cosa es que una asignatura parecida al año pasado y me salió muy mal. Entonces lo recuerdo.